Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia, con el título ¿Cómo sería el Mesías? Lo vamos a estar analizando en la semana del 22 al 28 de diciembre de 2025. Y bueno, pues queremos ver que si el video realmente le ayuda, le invitamos a que nos regale un like para que podamos hacer videos y de esta manera beneficiar a más hermanos. Por supuesto, si no tiene la suscripción, le invitamos a tener una para que le llegue la notificación de manera directa. Bueno, ¿qué características tendría el Mesías? Mire, vamos a ver la información. Isaías capítulo 11, versículo 1, hace referencia a lo siguiente. Del tocón de Jesé crecerá una ramita, y un brote de sus raíces dará fruto. De tal forma que, de acuerdo a este texto, la descendencia vendría de Jesé por medio de su hijo David. Pero, ¿cómo se cumplieron estas palabras de Isaías? Bueno, siglos antes del tiempo de Isaías, otros escritores bíblicos hebreos se habían referido a la llegada del Mesías, el auténtico caudillo que Jehová enviaría a Israel. Las expresiones ramita y brote indican que el Mesías sería descendiente de Jesé a través de su hijo David, a quien se ungió con aceite como el rey de Israel. Cuando llegara el verdadero Mesías, este brote de la casa de David produciría buen fruto, y por fin llegó la prometida descendencia. ¿Quién resultó ser? Bueno, resultó ser que la ramita de la descendencia que vendría por medio de Jesé sería nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que Él fue? Bueno, hay muchas cosas para saber que Él en realidad fue quien es el Mesías. De hecho, vamos a estar analizando el día de hoy algunas características de por qué Él tendría que ser. Ahora bien, vamos a ver esa parte. Isaías capítulo 11, versículo 2 y el versículo 3 en su parte A hacen referencia a esto, mire. Y el Espíritu de Jehová se asentará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Él se complacerá en el temor de Jehová. No juzgará por las apariencias ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Así es que estas características que acabamos de leer tendría Jesús, y así diríamos que tendría el Espíritu de Jehová y temería a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mire, ¿qué clase de gobernante será el Mesías? ¿Será como el cruel y obstinado asirio que destruye el norteño reino de 10 tribus de Israel? Claro que no. Es obvio que el Espíritu de Jehová se asienta sobre Jesús, pues éste manifiesta sabiduría, entendimiento, habilidad para aconsejar, poderío y conocimiento. ¡Qué espléndidas cualidades para un gobernante! ¿Y qué significa que el Mesías sienta temor de Jehová? Bueno, está claro que Jesús no vive aterrorizado con miedo a que Dios lo condene. Más bien, le tiene un temor respetuoso, una reverencia amorosa. La persona temerosa de Dios siempre desea efectuar las cosas que le agradan, igual que Jesús. Este nos enseña de palabra y obra que no existe mayor gozo que el de andar día tras día en el sano temor de Jehová. Así es que esa es una de las características que tendría Jesús, que tendría el Espíritu de Jehová y lo temería reverentemente, por supuesto.
Pero ahora, ¿cómo sería como juez? Mire, Isaías, el capítulo 11 y ahora lo que es el versículo 3 en su parte B hasta el 5 refieren estas características. Mire, esto dice la Biblia. Y él se complacerá en el temor de Jehová. Dice, no juzgará por las apariencias ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Más bien juzgará a los desfavorecidos con justicia y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y ejecutará a los malvados con el soplo de sus labios. La justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad el cinturón de sus caderas. Bueno, fíjese, si tuviera que comparecer usted ante un tribunal, ¿no le agradaría tener un juez así? En su función de juez de toda la humanidad, el Mesías no se deja influir por argumentos falsos hábiles o, por ejemplo, por tácticas legales, rumores o por factores externos como la riqueza. Más bien, percibe el engaño y no se fija en la apariencia poco favorecedoras, sino en la persona secreta del corazón, el hombre escondido. El ejemplo sobresaliente de Jesús es un modelo para cuantos tienen la responsabilidad de juzgar en las congregaciones cristianas. Está claro que efectivamente, pues nosotros no tenemos esas cualidades perfectas que tuvo Jesús, pero se imagina que usted fuera juzgado bajo estas condiciones que él tiene. Bueno, si bien nosotros no poseemos esas características, sí nos podemos esforzar lo más que podamos para poder lograr hacer que la justicia se lleve a cabo con nuestros hermanos en la congregación cuando tengan que ser juzgados por algo que hayan hecho erróneamente, pero sabiendo que nos juzgarán como lo hizo Jesús, con sabiduría y con conocimiento. Así es que si tuviera que comparecer ante un tribunal, pues sí agradeceríamos tener un juez con esas características. Fíjese, dice por una persona que no se deje influir por argumentos falsos, como muchas veces se hace cuando compran a testigos falsos, o habilidades tácticas legales, ¿verdad? Con palabras de tal forma que eso haga que la persona recaiga de un lado o del otro. O por ejemplo con rumores, que lo cual es evidentemente que en el tiempo de Jesús y en el de nosotros no debería de existir. O factores externos como la riqueza, es decir, que una persona con dinero pueda comprar pues el dictado de conciencia que tiene un juez. Percibe, por ejemplo, ¿qué le parecería si el juez percibiera el engaño y no se fija en las apariencias poco favorecedoras, ¿verdad? Porque en ocasiones así sucede, sino más bien en la persona secreta del corazón. Así es que si nosotros hacemos lo mismo al juzgar a nuestros hermanos en la congregación, seguramente vamos a tener un buen juez y nuestros hermanos también, para cuando puedan cometer un error, entender y saber que Jehová los puede perdonar, porque es un Dios misericordioso. Muy bien, hermanos, pues esto es lo que estuvimos en este discurso que se va a estar analizando con el título ¿Cómo sería el Mesías? Se analizará en la semana del 22 al 28 de diciembre del 2025 en Tesoros de la Biblia. Así es que si el video le gustó, le invitamos a que nos dé un like para que otras personas se puedan beneficiar del mismo. Y si quiere que le llegue de manera directa el video, puede suscribirse para que directamente le llegue. Bueno, yo le deseo que tenga usted muy buena tarde. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en la parte de Busquemos Perlas para comentar de la semana del 22 al 28 de diciembre del 2025. Bueno, la idea es que usted pueda comentar, se anime a hacerlo y con estos videos seguro estamos de que podrá hacerlo.
Por lo tanto, si el video le agrada, le invitamos a que nos regale un like y que si quiere que la notificación le llegue el video de manera directa, pues se pueda suscribir para que le llegue la notificación a usted. Mire, vamos a estar viendo esto. De acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 10, hace referencia a lo siguiente. Ese día, la raíz de Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones acudirán a él en busca de guía y su lugar de descanso llegará a ser glorioso. Ahora bien, ¿cómo se ha cumplido esta profecía? Bueno, el primer ataque contra la adoración pura se produjo en Edén, cuando Satanás logró que Adán y Eva desobedecieran a Jehová. Hasta el día de hoy, Satanás no ha cejado en su empeño de apartar de Dios a cuantos le sea posible. Ahora bien, esta profecía de Isaías señala al gobierno del Mesías como el único caudillo verdadero para gente de todas las naciones. Por eso es que Satanás, pues quiso, ¿verdad? Que la gente lo desobedeciera para que no llegara a este reino. Pero efectivamente, ya Jehová desde el inicio puso qué es lo que tenía que pasar para que esto se revirtiera. Así es que por medio del Mesías, que es el caudillo verdadero, la gente se va a beneficiar. Adicionalmente, la profecía llega hasta nuestro tiempo en el que personas de todas las naciones manifiestan su amor a Jehová, apoyando a los hermanos ungidos del Mesías. De esta manera se cumple la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 10. Muy bien, ahora mire, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vamos a poner aquí unos ejemplos y si le ayudan a comentar, regálenos un like, por favor. Mire, Isaías capítulo 11, versículo 1 refiere esto. Isaías 11, 1 menciona lo siguiente, mire, vamos a buscarlo y dice de la siguiente manera. Del tocón de Jesé crecerá una ramita y un brote de sus raíces dará fruto. Bueno, esta profecía se enfoca particularmente en el reino de Dios mediante Jesucristo. En la ocasión de su bautismo, Jesús llegó a ser el Mesías, el ungido de Jehová, la ramita o raíz de Jesé que habría de gobernar las naciones. En él deben las naciones poner su esperanza en cumplimiento a la profecía de Isaías. Este es el gobierno que pondrá fin a las dolencias de la humanidad. Ahora bien, mire, vamos a analizar lo que dice el mismo capítulo 11, pero ahora el versículo 3. La Biblia hace referencia a esto. Y él se complacerá en el temor de Jehová. No juzgará por las apariencias, ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Mire el comentario. Su temor consistía, el de Jesús, fundamentalmente en profunda reverencia y respeto a Dios, un temor de desagradarle por amor a Él. Al igual que Cristo, los padres y los hijos deben cultivar este amor de Dios, pues redundarán en felicidad para ellos como sucedió en el caso de Jesús. Tienen que poner a Dios en primer lugar en su vida, obedeciendo sus mandamientos. Efectivamente, así es como va a suceder. Ahora mire lo que menciona el libro de Isaías, el capítulo 11, pero ahora el versículo 4 menciona la Biblia lo siguiente. Juzgará a los desfavorecidos con justicia y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y ejecutará a los malvados con el soplo de sus labios. Bueno, el comentario es el siguiente.
Jesús, el Rey del reino de Dios, se asegura de juzgar los asuntos como Dios los juzga. No juzga simplemente por la apariencia de las cosas ni según meros rumores. Juzga con rectitud a favor de los mansos y de los de condición humilde. Qué maravilloso juez y qué excelente ejemplo para que los humanos imperfectos que tienen que obrar en capacidad judicial hoy en día, pues hagan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al juzgar con justicia. Ahora bien, mire es Isaías capítulo 11 y ahora el versículo 9. Dice lo siguiente la Escritura: no causará ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. El comentario podría ser este: felizmente la Biblia habla del tiempo en que bajo el reino de Dios, la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová. Así, las personas obedientes contarán con la preparación necesaria para administrar bien la tierra. La influencia del Creador garantizará la convivencia armoniosa entre el hombre y las bestias, restaurando la condición que existía originalmente. Mire, qué importante perla. Ahora bien, mire, vamos a ver el capítulo 12 ahora. Recuerde que en esta ocasión la lectura de la Biblia es del 11 al 13. El capítulo 12, versículo 1 refiere esto, mire. Ese día de seguro dirás: te doy las gracias, oh Jehová, porque aunque te enojaste conmigo, tu furia se fue calmando y me consolaste. El comentario es este: la disciplina que Jehová impone a su pueblo descarriado es severa, pero surte efecto. Cierra la brecha entre él y la nación y restaura la adoración pura. Jehová confirma a sus reales adoradores que al final de los tiempos los salvará. Así que no nos sorprende que ellos expresen su agradecimiento. Más bien, nosotros, si estuviéramos en esa situación o en esa posición, también estaríamos en la posición de agradecerle a Jehová si esto a nosotros nos aplicara. Así es que no hay consejo malo y por supuesto no hay disciplina mala, porque todo esto trae fruto bueno para con Jehová. Muy bien, ahora mire, vamos a la siguiente, que es Isaías 12:2. La Biblia refiere esto: mira, Dios es mi salvación, confiaré y no sentiré terror, porque Jehová es mi fuerza y mi poder y se ha convertido en mi salvación. Podríamos comentar esto: el poder de Jehová está equilibrado con su sabiduría, justicia y amor. Por lo tanto, cuán apropiado es que nos apeguemos firmemente a Jehová y declaremos nuestra completa confianza en Él como nuestro Dios todopoderoso y Señor soberano. Muy bien. Y ahora esta más. La encontramos en Isaías 12:4. Isaías 12:4 refiere lo siguiente: y ese día ustedes dirán: denle gracias a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus actos entre los pueblos, anuncien la grandeza de su nombre. Israel rebosó de gozo en 537 antes de la era común, cuando fue restaurado a su tierra después del cautiverio en Babilonia. Entonces la nación de Jehová podía declarar, como había profetizado Isaías: denle gracias a Jehová e invoquen su nombre. Ahora podían gritar de gozo al dar a conocer en toda la tierra sus actos poderosos, como lo hacen los siervos liberados de nuestros tiempos. Así es hoy en día. Muy bien. Ahora mire, veremos lo que es el capítulo 13, lo que es el 13:3. Dice lo siguiente la Escritura: les he dado la orden a los que he nombrado para expresar mi furia. He convocado a mis guerreros, quienes se alegran orgullosamente. Y mire, esto es interesante. Jehová
puede santificar los ejércitos de las naciones y valerse de su ambición para expresar su ira. Ya utilizó a Asiria de ese modo, y lo mismo hará con Babilonia. Cuando ésta le llegue el turno, también se servirá de otras naciones para castigar. Así es que cuando la Babilonia moderna tenga que ser destruida, no nos asombremos si es que un grupo de naciones así lo hace, porque Jehová estará utilizando la ambición de esos pueblos para que se cumpla su propósito. Ahora bien, mire, Isaías capítulo 13, versículo 19. La escritura refiere esto. Y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. El comentario es el siguiente, y así es. Hoy en día, la poderosa Babilonia es solo un montículo de polvo y piedra, ruinas en el desierto, testimonio silencioso y elocuente de esa actitud infalible de la palabra profética de Jehová. Ahora bien, ¿qué nos menciona Isaías 13:22? Bueno, esta parte de la escritura refiere esto. Animales salvajes aullarán en las torres de ella, y también chacales en sus lujosos palacios. Su hora se acerca, y sus días no se prolongarán. Bueno, el comentario es este, mire. Tal devastación no se produjo de inmediato en el año 539 antes de la era común. Sin embargo, hoy podemos ver claramente que todo eso que se profetizó respecto a que Babilonia ha de ser destruida se ha cumplido. Nos fortalecen estos hechos nuestra fe en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Además, puesto que tantas profecías de Jehová se tienen que cumplir y se siguen cumpliendo, o como se cumplieron en el pasado, podemos tener la confianza en que las profecías que aún no se han realizado lo harán cuando llegue el momento que Dios lo haya fijado para ello. Así es que efectivamente se realizará. Nada más hay que dar un poco de tiempo al tiempo que Jehová ha fijado. Mire qué interesante fueron estas partes, estas perlas, y esperemos que si le gustaron y usted le ayudó a comentar, pues nos pueda regalar un like para que entonces podamos hacer videos como este y muchas personas más se beneficien. Le agradecemos mucho el que usted haya visto este video y por supuesto si quiere que le llegue la notificación de manera directa del video, suscríbase a este canal, es totalmente gratis. Bueno, esto vamos a ver en la semana del 22 al 28 de diciembre del 2025. Como dice la pregunta, ¿se animará a comentar? Yo espero que así sea. Le deseo que tenga muy buena tarde. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Seamos Mejores Maestros, ejemplo de todos los discursos. Y en esta semana del 22 al 28 de diciembre del 2025 vamos a tener estas tres partes. Empiece conversaciones, haga revisitas y haga discípulos. De tal manera que usted podrá ver cómo podrá dar su asignación, quizás tener una idea de cómo puede hacer la misma, ¿verdad? Bueno, evidentemente si el video le ayuda, le pido que nos regale un like para que podamos hacer videos como este y, por supuesto, algunos hermanos se beneficien, por supuesto, de esta información. Y si no se ha suscrito, lo invitamos que lo haga, ¿verdad? Para que le llegue directamente la notificación. Bueno, pues vamos a empezar con esta parte. Empiece conversaciones. Mire, va a ser de casa en casa y la lección en la que está usted trabajando es en la lección 2 y el punto 5. Naturalidad. Sea adaptable. Puede que la conversación tome un rumbo inesperado. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, esté dispuesto a adaptar el mensaje a lo que le preocupa a las personas.
Así es que, pues a veces así sucede, ¿verdad? Que llevamos ya un tema establecido, pero sucede que, pues, nos preguntan otra cosa, ¿verdad? O vemos que les preocupa otra cosa y uno tiene que ser adaptable con lo que el amo de casa le preocupa. Mire, ¿cómo podríamos dar esta información? De la siguiente manera. Buen día, mi nombre es Claudia y soy testigo de Jehová. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernanda. Qué bonito nombre. Fíjate, Fernanda, que hemos notado que muchas personas se preocupan mucho por la gran falta de amor verdadero en el mundo. ¿Y no te preocupa eso a ti también? Pues sí, me preocupa la gente que se ha vuelto más insensible. Pero yo digo que mientras en casa no perdamos nuestros valores y el amor mutuo, pues al menos en casa estaremos bien. Pero ¿sabes, Claudia? Lo que realmente me preocupa es cómo nos va a ir en el próximo año económicamente. Hoy en día apenas si nos alcanza para lo básico. Te entiendo. Como amas de casa, a mí también me preocupa, porque cuando los precios suben, la situación se complica. Pero mira, no todo está perdido. Hay cosas que podemos hacer para mejorar la situación. Pero ¿cómo qué? Mira, la Biblia nos da algunas sugerencias a muchos. De hecho, por estas sugerencias que la Biblia nos da, a muchos les ha sorprendido cómo es que la Biblia nos ayuda. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 28. Gracias por la lectura. Como pudo notar, este texto nos invita a calcular nuestros gastos. Por ejemplo, no se apresure a comprar artículos tan solo porque están en oferta. Prepare un presupuesto y no se salga de él. ¿Cuánto dinero tengo? Es lo que puedo gastar. Otra cosa importante es evite dudas innecesarias. Las deudas siempre son malas y en ocasiones nos pueden llevar hasta una situación en que no podamos pagar. Por supuesto, en muchas ocasiones es inevitable, pero mientras pueda evitarlo sería mejor. ¿Le gustaría saber qué más podemos hacer para administrar bien nuestro dinero? Sí, claro. Bien, le puedo compartir un enlace de un artículo que tiene como título ¿Puede la Biblia ayudarnos a hacer frente a los problemas económicos? Sí, voy por mi teléfono. Bueno, pues aquí tenemos la primera parte, ¿verdad? Esperemos que realmente pueda ayudarnos a salir adelante. Bien, ahora vamos a ver la segunda, mire. Haga revisitas. Esta es una predicación pública. Hay que usar el sitio jw.org para responder una pregunta que le hizo la persona. Va a estar trabajando en la lección 8.3. La lección 8 es paciencia y el punto 3 es intente algo diferente. Si al principio la persona no quiere aceptar un curso bíblico, no la presione, pero si lo ve apropiado, use videos o artículos para mostrarle cómo son nuestros cursos bíblicos y cómo le ayudaría a aceptar uno. Mire, vamos a ver esta parte. Buen día, señora Raquel. ¿Ya para el trabajo? Sí, ya es hora. ¡Qué bien! ¿Sabe? Me quedé pensando en usted en lo que platicamos, de qué piensa Dios del maltrato animal. Y mire lo que encontré. ¿Tiene unos minutos para que se lo muestre? Sí, mientras pasa la combi. Bien, mire, quiero mostrarle nuestro sitio de internet JWORG.
Ahí encontré la respuesta a su pregunta con base en la Biblia. En la parte superior derecha está una lupita. Ahí escribimos la pregunta: ¿qué piensa Dios sobre el maltrato a los animales? Y mire lo que dice: Dios no aprueba el maltrato a los animales. Les dio a los humanos autoridad sobre los animales, pero no les dio permiso para maltratarlos. Dios se interesa por el bienestar de todos los animales, hasta de los pajaritos. Y mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29. Se venden 2 gorriones por unas monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Gracias. Esto demuestra que a Dios le interesa todas sus criaturas, hasta el más pequeño como el colibrí. Por eso Jehová Dios les pidió a sus siervos que cuidaran de los animales. Denle clic a lo que dice el texto de Proverbios 12:10. ¿Qué dice? El justo cuida a sus animales domésticos, pero en el caso del malvado, hasta su misericordia es cruel. Así es, como pudo ver, Jehová considera justo a una persona que cuida de los animales. Mire, qué bonito, ¿verdad? No me imaginé que la Biblia hablara de eso. Oiga, entonces en este sitio de internet puedo buscar cualquier duda que tenga respecto a la Biblia. Sí, y ya vio, no es difícil de buscar. Sí, la voy a checar ahorita que me suba al transporte. Gracias, la dejo. Que tenga buen día. Igualmente. Bueno, pues mire, aquí tenemos esta segunda parte, muy interesante en relación con los animalitos y con lo que estamos trabajando de la parte del folleto Seamos Lectores y Maestros. Bien, pues si hasta este punto algo de la información le ha ayudado, ya tiene una idea de cómo hacerlo, le pedimos que nos pueda regalar un like, ¿verdad? Para que podamos hacer videos de estos y se puedan beneficiar más hermanos. Muy bien, ahora nos toca hacer la tercera. Haga discípulos. Ayude a sus estudiantes a prepararse para predicar de casa en casa con usted. Va a estar analizando la lección 11 del folleto Una Hora de Amor. Esta lección 11 es sencillez y va a ver el punto 4. El punto 4 menciona esto: use lo que su estudiante ya sabe para ayudarlo a entender ideas nuevas. Por ejemplo, si va a empezar una lección sobre la resurrección, puede repasar brevemente lo que el estudiante ya sabe acerca de lo que nos pasa al morir. Bueno, pues, ¿qué le parece si vemos cómo haríamos esto? ¿Qué te pareció la lección, Dani? Muy interesante y bonita, porque me hizo ver muchas cualidades que tiene Jesús. Sí, ¿verdad? ¿Y de qué maneras mostró Jesús interés en los demás? Bueno, pues al enseñar a las personas a pensar de qué estaban cansados, y es que Jesús vio a las personas como ovejitas sin pastor, es correcto. ¿Y de qué maneras podemos interesarnos en los demás como lo hacía Jesús? Bueno, yo creo que predicándoles, hablándoles de las buenas noticias que tiene la Biblia. ¿Sí? ¿Y te has planteado el salir a predicar? Pues mire, sí me gustaría, pero me da miedo qué les voy a decir a las personas. Esa debe ser tu menor preocupación. Mira, durante tu curso has aprendido mucho sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo describe la Biblia el futuro? Pues maravilloso. De hecho, Jehová nos promete que pronto va a eliminar el dolor,
las enfermedades, la vejez y la muerte, y que viviremos en condiciones perfectas. Así es. ¿Y qué cita de la Biblia utilizamos para reafirmar eso que me acabas de decir? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, Isaías 33:24, que dice que ya no va a haber enfermedades. O, por ejemplo, podemos decir Apocalipsis 21:4. Ahí menciona que desaparecerá el dolor y la muerte. Así es. Y estas noticias las necesitan escuchar las personas. Y hay algo que nos puede ayudar a lograr entablar conversaciones. Sería haciendo, por ejemplo, preguntas como ¿sabías qué? ¿O ¿ha escuchado alguna vez? Bueno, son preguntas que nos permiten entablar conversaciones y que además tenemos un abanico de tratados los cuales hablan solos. Nosotros solo podemos decir ¿qué opina de esta pregunta? Y entonces le mostramos lo que dice la Biblia. Pues sí, realmente no parece tan difícil. No, de hecho, ¿qué te parece si practicamos y yo soy tu amo de casa? Sí, entonces empiezo yo. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Había escuchado alguna vez que Dios desea eliminar el dolor, la muerte y todo lo que nos hace sufrir? ¿Usted cree eso? ¿Realmente quería Dios eso? Sí, y estoy seguro porque mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21:4. Si tiene Biblia, lo podemos leer en su ejemplar. Sí, permítame. Muy bien, Dani. Como puedes ver, no necesitamos aprendernos de memoria todo lo que dice la Biblia. Y si en algún momento no sabemos qué decir, no vamos solos. Tenemos a nuestro compañero y el Espíritu de Jehová que nos ayuda a recordar. Ahora dime, ¿te gustaría que habláramos con los ancianos para que te autoricen como publicador? Pues sí, hermana, si gusta después de la reunión. Muy bien, entonces nos vemos. ¿Cómo ve? Pues ahí tenemos esta tercera parte, sin lugar a dudas. Le puede dar una idea de cómo usted puede dar sus partes y por lo menos con esa idea comenzar, no en cero, sino ya teniendo un ejemplo de cómo hacerlo. Por supuesto le puede ayudar pues toda la parte que estuvimos analizando, que para eso se hace. Muy bien, pues le invitamos a que nos regale un like y que se suscriba al canal para que le llegue las notificaciones de manera directas. Le deseo muy buena tarde. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos en Nuestra Vida Cristiana. Vamos a estar haciendo un análisis con el auditorio de 15 minutos bajo el título ¿Somos justos cuando juzgamos? Mire, va a estar muy interesante esta parte por lo siguiente. Todos los días nos formamos opiniones sobre otras personas, a veces sin darnos cuenta. Puede que tengamos la tendencia a sacar conclusiones basándonos en lo que vemos. Pero Jesús, que es nuestro modelo, tiene otra forma de juzgar. Él puede ver lo que hay en el corazón de cada uno, percibe nuestros motivos y entiende nuestras formas de pensar y de razonar. Y si bien es cierto que nosotros no tenemos esa capacidad, pero podemos esforzarnos al máximo para imitar a Jesús. Él dijo, dejen de juzgar por las apariencias, sean justos cuando juzguen. Sí, en realidad si juzgamos a otros por lo que vemos, se notará en nuestro ministerio. Tendremos menos entusiasmo y seremos menos efectivos. Por ejemplo, nos cuesta mucho ir a predicar a zonas donde la mayoría de las personas son de cierta etnia o religión.
nos pasa lo mismo en vecindarios de gente rica o de gente pobre. Solo por la apariencia de una persona llegamos a la conclusión de que no va a estar interesada en el mensaje. Mire, la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad. Así es que en esta parte vamos a estar viendo un video que se titula No juzguemos por las apariencias. Y mire, al finalizar el video se van a hacer estas preguntas. La primera pregunta que se va a hacer es esta. Claro, con base en el video. Menciona, juzgar, dice, ¿qué prejuicios se mencionan en el video? Bueno, se mencionan prejuicios como juzgar por la apariencia del color de la piel. Como usted notará, en muchos países se juzga por la raza o por la cultura, por su nacionalidad incluso. Es decir, por su color de piel. Y a veces nosotros pensamos, porque así ha sido históricamente, que el color de piel oscura o de color negro es históricamente la más juzgada, pero créame lo que también se juzgan colores no tan oscuros y también incluso hasta los blancos muy blancos. Es decir, si bien son los menos juzgados en este mundo, se juzgan de todo. Así es que juzgar por la apariencia o el color de la piel o por su cultura o nacionalidad sería uno de los prejuicios que se ve mucho en el video. También se juzga por la edad. Fíjese qué interesante. Hay países en donde se respeta tanto a las personas mayores de edad que las que son menores se creen que tienen menos capacidad. Y eso es un juzgar también. Es decir, juzgar que una persona por su edad tiene menos capacidad, pues no sería tan lógico, porque hay personas que tienen menos edad y piensan muy bien. Pero también vemos el prejuicio en la cuestión del dinero, que bueno, pues eso también es algo clave, porque alrededor del mundo efectivamente, mientras más dinero tenga uno, lo tratan mejor, ¿verdad? Y mientras menos tenga uno dinero, pues no lo tratan igual. Ahora bien, la siguiente pregunta sería esta. Si dejáramos que se colara algún prejuicio en la congregación, ¿verdad? Como los que vimos, ¿qué efecto negativo podría tener? Bueno, mire, está claro que habría una división. Imagínense una congregación donde hay diferentes culturas, es decir, congregaciones de un país o de otro, congregaciones en donde al ver hermanos de distintos países, pues puede ser que también tengan distintos acentos, tengan distintos colores en su piel. Ese tipo de cosas también, si se juzga mal, por supuesto, crearía división. ¿Y qué se puede decir de los hermanos que tienen dinero? Hay culturas en donde si uno no tiene dinero, es mal visto. Bueno, imagínense en una congregación donde haya personas que no tienen dinero y las que sí, pues entonces efectivamente se juzgaría a las que no. Y esto es algo bien, bien interesante. Por eso es que sí, se crearía división en la congregación. No podría o podría ser que existieran grupos en la congregación como los del mismo tipo de piel, los del mismo tipo de nacionalidad. Pues, por ejemplo, habría grupos en donde las personas de mayor edad vieran con menos capacidad a los jóvenes. O, por ejemplo, tendríamos divisiones en grupitos de los que tienen dinero o no. Si nosotros dejáramos pasar precisamente este tipo de cosas, ese es el riesgo que habría en la congregación, lo cual, aparte de no ser correcto, no sería bíblico. Ahora bien, mire, ¿qué ayudó a los hermanos del video a no juzgar por las apariencias? Bueno, a meditar en ejemplos bíblicos como el de Salomón o el apóstol Pedro cuando escribió su carta ahí a los Gálatas. Es interesante ver cómo es que efectivamente él pudo ver algunas situaciones como estas.
O por ejemplo, las que contiene en el contenido la atalaya de agosto del 2018, que se titula Los prejuicios pueden estar tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Y mire, eso es interesante porque cuando alguien no se da cuenta piensa que es normal. O sea, tener un pensamiento que ha sido moldeado a través del tiempo bajo su familia, pues a veces pensamos que eso es lo normal y es lo correcto. Por eso es que luego no nos damos cuenta, porque en realidad nosotros hacemos cosas que siempre hemos hecho y cuando alguien nos enseña por medio de la escritura lo contrario, pues entonces es ahí donde realmente despertamos, ¿eh? Así es que bajo este título de esta revista Atalaya, algo que nos ayuda a no juzgar por las apariencias es autoexaminarnos. Eso es importante, mire, por las cuestiones de que nosotros pues nacemos con ciertas características o fuimos criados bajo cierto tipo de entendimiento y entonces ahora que nos ponemos a la luz de la Biblia tenemos que autoexaminarnos a la luz de la Biblia si lo que estamos haciendo está bien o está mal. También tenemos que abrir nuestro corazón de par en par. Esto implicaría invitar a hermanos a la casa o al servicio o, por ejemplo, a comer sin que haya distinción de razas o antecedentes. Y de esta manera, pues entonces estamos haciendo la forma en como lo desea Jehová. También a no tener prejuicios sobre los hermanos de menor edad a la hora de recomendarlos para un nombramiento de ancianos y a no juzgarlos por el dinero que tengan o no. Fíjese, es interesante porque pues realmente en la Biblia o los requisitos bíblicos para ser anciano ni siquiera se menciona la edad. Está claro que un joven, un infante no podría hacerlo, pero bueno, pues incluso la Biblia menciona que hubo reyes jóvenes o niños. Entonces, en realidad no hay una edad, pero por supuesto, pues no debemos de juzgarlo. Llegan a tener cierta edad que ya podrían serlo, pero por la edad nosotros juzgamos y decimos que no. Y por ejemplo, pues la cuestión del dinero, pues no juzgarlo por lo que se tiene o no. Así es que Jehová, hay que recordar esto, que Jehová no decide quiénes son sus amigos solo por lo que tienen o no en sentido material. Y esto es muy cierto. ¿Qué lecciones sacó usted de este artículo de la Atalaya? Bueno, por supuesto es personal, ¿verdad? Porque por eso dice usted. Pero mire, aquí hay 5 puntos que podemos sacar de provecho. Que Jehová no juzga a las personas por su raza o nacionalidad. Que Jehová no se fija en su edad para que sean sus siervos. No se fija en el número 3 en cuánto dinero poseen para que puedan tener una amistad con él. Más bien nuestra amistad se basa por el amor que sentimos por Jehová y por supuesto nos fijamos en el amor y la fe que tienen nuestros hermanos por Jehová. Si así lo hacemos, entonces estaremos juzgando o de acuerdo a lo que Jehová Dios ve y no de acuerdo a lo que nosotros como humanos imperfectos vemos. Muy bien, hermanos, pues esto es lo que vamos a estar analizando en esta semana del 22 al 28 de diciembre de nuestra vida cristiana. ¿Somos justos cuando juzgamos? Y si el video le ayudó, pues le invitamos a que nos pueda dar un like para hacer más videos de estos y pueda beneficiarse de la información. Y por supuesto, si no tiene una suscripción y desea que le llegue de manera directa, pues puede suscribirse para que así suceda. Yo le deseo a usted que tenga muy buena tarde. Muy buenas noches, queridos hermanos, pues en esta ocasión estamos en lecciones que aprendo de la Biblia, de la semana del 22 al 28 de diciembre del 2025. Vamos a estar analizando las lecciones 46 y 47 acerca del profeta Elías. Y mire, va a estar muy interesante. Bueno, pasemos entonces a la lección 46, una prueba en el Monte Carmelo. El reino de 10 tribus de Israel tuvo muchos reyes malos, pero Acab fue uno de los peores. Se casó con una mujer malvada
que adoraba al dios Baal. Se llamaba Jezabel. Acab y Jezabel hicieron que mucha gente adorara a Baal. También mataron a bastantes profetas de Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Envió al profeta Elías para darle un mensaje a Acab. Elías le dijo a Acab que no iba a llover en Israel porque él era un rey muy malo. Por más de 3 años no creció nada en los campos y la gente tenía mucha hambre. Después, Jehová envió a Elías a hablar otra vez con Acab. El rey Acab le dijo a Elías: tú solo das problemas. Todo esto es por tu culpa. Elías le respondió: no es mi culpa que no llueva. Hay sequía porque tú adoras a Baal. Reúne al pueblo y a los profetas de Baal en lo alto del monte Carmelo. Hagamos una prueba. El pueblo se reunió en la montaña y entonces Elías le dijo: tienes que decidirse. Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo. Pero si Baal es el Dios verdadero, síganlo a él. Vamos a hacer una prueba. Los 450 profetas de Baal deben preparar una ofrenda y llamar a su Dios. Yo también voy a preparar una ofrenda y llamar a Jehová. El Dios que responda enviando fuego es el Dios verdadero. El pueblo aceptó. Entonces, los profetas de Baal prepararon su ofrenda. Estuvieron llamando a su Dios todo el día. Oh Baal, respóndenos. Pero como Baal no respondía, Elías se burló de él diciendo: llámenlo con todas sus fuerzas. A lo mejor se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Se hizo casi de noche y los profetas de Baal siguieron llamándolo, pero nadie les respondía. Elías puso su ofrenda en un altar y le echó mucha agua encima. Luego oró: oh Jehová, que el pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. Enseguida, Jehová envió fuego del cielo para quemar la ofrenda. La gente gritó: Jehová es el Dios verdadero. Ahora, Elías dijo: no dejen que escape ningún profeta de Baal. Ese día mataron a los 450 profetas de Baal. Después apareció una nubecita sobre el mar, y Elías le dijo a Acab: ahí viene una tormenta, prepara tu carro y vete a tu casa. El cielo se llenó de nubes negras, el viento sopló y empezó a llover muy fuerte. Por fin se acabó la sequía. Acab se fue en su carro tan rápido como pudo. Jehová ayudó a Elías para que corriera más rápido que el carro, pero ¿se habían terminado ya todos los problemas de Elías? Vamos a ver. Muy bien, pues aquí tenemos, hermanos, esta primera lección que es muy interesante, la 46, una prueba en el Monte Carmelo. Y mire, es tan interesante que vamos a ver estas dos preguntas. La primera de ellas menciona esto: ¿cuál fue la prueba en el Monte Carmelo? Bueno, esto fue lo que pasó. El pueblo se reunió en la montaña y entonces Elías le dijo: tienen que decidirse. Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo. Pero si Baal es el Dios verdadero,
síganlo a él. Y entonces ocurrió la prueba. Vamos a hacer una prueba. Los 450 profetas de Baal deben preparar una ofrenda y llamar a su Dios. Yo también voy a preparar una ofrenda y a llamar a Jehová. El Dios que responde enviando fuego es el Dios verdadero. Y entonces el pueblo aceptó. Está claro que la prueba era muy sencilla, si es que en realidad uno de los dos era el Dios verdadero. Ahora bien, veamos lo que ocurrió después. ¿Cómo respondió Jehová a la oración de Elías? Bueno, Elías puso el altar, pero no tan solo eso. Le echó encima agua. ¿Se imagina? Si de por sí a veces prenderlo es difícil y ahora con agua. Después entonces oró a Jehová y le dijo Elías que mandara el fuego del cielo para que el pueblo viera que Él es el Dios verdadero. Enseguida Jehová envió fuego del cielo para quemar la ofrenda. La gente gritó, Jehová es el Dios verdadero. Ahora Elías dijo, no dejen que escape ningún profeta de Baal. Y ese día mataron a los 450 profetas de Baal. Así es que, aún con el agua encima, Jehová hizo bajar fuego del cielo, y entonces su altar fue el que prendió. Qué interesante prueba, ¿verdad? Y podemos aprender algo bien interesante, hermanos. Mire, ¿qué aprendimos en esta lección? De acuerdo al Salmo 83:18 menciona lo siguiente: que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Así es que efectivamente, cuando Jehová hizo que se prendiera ese altar, que estaba en condiciones no apropiadas porque le echaron agua, se demostró lo que dice este salmo. La gente supo que Jehová era el Altísimo sobre toda la tierra. Por eso la gente dijo, Jehová es el Dios verdadero. Mire qué interesante lección, aunque evidentemente para Elías no se había acabado todo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vamos a aprender en la lección número 47. Lección 47. Jehová fortalece a Elías. Jezabel se enteró de lo que les había pasado a los profetas de Baal y se puso muy furiosa. Así que mandó un mensajero a decirle a Elías, mañana estarás muerto, igual que los profetas de Baal. A Elías le dio mucho miedo y huyó al desierto. Allí oró, Jehová, ya no aguanto más, quiero morirme. Elías estaba muy cansado y se quedó dormido debajo de un árbol. Pero un ángel despertó a Elías y le dijo con una voz muy suave, levántate y come. Elías vio un pan redondo sobre unas piedras calientes y una jarra de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. El ángel lo despertó de nuevo y le dijo, come, necesitas estar fuerte para el viaje que vas a hacer. Así que Elías comió un poco más. Luego viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb. Allí entró en una cueva a dormir. Entonces Jehová le habló, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías contestó, los israelitas no han cumplido la promesa que te hicieron. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Y ahora también quieren matarme a mí. Jehová le dijo a Elías, sal y quédate de pie en la montaña. Entonces sopló un viento muy fuerte. Luego
hubo un terremoto y después un fuego. Al final, Elías escuchó una voz calmada y suave, así que se tapó la cara con su ropa y se quedó parado fuera de la cueva. Jehová le preguntó por qué había huido, y Elías le respondió: soy el único profeta que queda. Pero Jehová le dijo: no estás solo. Todavía hay 7,000 personas en Israel que me adoran a mí. Ve y dile a Eliseo que él es el elegido para ser profeta después de ti. Enseguida, Elías fue a hacer lo que Jehová le ordenó. ¿Crees que Jehová también te ayudará a ti si le obedeces? Claro que sí. Ahora vamos a ver algo que pasó durante la sequía. Muy bien, pues esto es lo que tenemos en esta lección número 47, la continuación de lo que ocurrió después de la matanza de los 450 profetas de Baal. Como pudimos notar, pues fue perseguido Elías por Jezabel. Pero mire, vamos a ver la pregunta. ¿Por qué huyó Elías? Bueno, Jezabel se enteró de lo que les había pasado a los profetas de Baal y se puso muy furiosa. Así que mandó un mensajero a decirle a Elías: mañana estarás muerto, igual que los profetas de Baal. A Elías le dio mucho miedo y huyó al desierto. Ahora bien, vamos a ver la pregunta siguiente. ¿Qué le dijo Jehová a Elías? Bueno, Jehová le dijo a Elías: sal y quédate de pie en la montaña. Entonces sopló un viento muy fuerte. Luego hubo un terremoto y después un fuego. Al final, Elías escuchó una voz calmada y suave. Así que se tapó la cara con su ropa y se quedó parado fuera de la cueva. Jehová le preguntó por qué había huido. Y Elías le respondió: soy el único profeta que queda. Pero Jehová le dijo: no estás solo. Todavía hay 7,000 personas que en Israel que me adoran a mí. Ve y dile a Eliseo que él es el elegido para ser profeta después de ti. Mire qué interesante es esta lección. Ahora, ¿qué pudimos aprender de ella? Bueno, de acuerdo a Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, hace referencia a esto. No se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Mire qué interesante, porque efectivamente una persona, por supuesto imperfecta, una persona aún siendo siervo de Jehová, pues tenía miedo de morir, eso está claro. Cualquier persona sensata que se le haya puesto o implantado el deseo de vivir en el corazón, pues no quiere morir. Y Elías, al verse amenazado por Jezabel, pues él así se sentía, ¿verdad? Por eso es que huyó. Pero como dice efectivamente Filipenses, no hay que angustiarse por nada, sino hay que pedirle a Jehová y hacerle saber a Dios nuestras peticiones en oración. Y eso nos ayudará a estar en paz. Muy bien, mis queridos hermanos, pues esto fue lo que vimos en esta ocasión. Si realmente le ayuda el video a contestar las preguntas para que usted en el estudio del libro pueda dar un comentario, le pedimos que nos regale un like, que esa es la forma en que nosotros podemos seguir haciendo videos para que los podamos compartir con ustedes y los demás hermanos. Por supuesto, si es que no se ha suscrito al canal y desea usted que le llegue directamente la información, puede suscribirse y de esta manera le llegará la notificación cuando estén los videos de la reunión. Muy bien, hermanos, pues les agradecemos. Esto vamos a estar analizando
Entonces, en la semana del 22 al 28 de diciembre del 2025, lecciones 46 y 47 del libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Le deseo que tenga muy buena tarde.